Mi nombre es Lorena Berzotti, soy de la Escuela de Ingeniería de Transporte, profesor asociado. Lo que personalmente más me gusta es la de un mapa de ruta. Es una orientación tanto para el profesor como para los alumnos acerca de las cosas que se van a desarrollar a lo largo del curso, cuáles son las responsabilidades tanto para el profesor como para el alumno, los tipos de evaluación, cuándo van a ser las evaluaciones, los contenidos que se van a ir analizando, y uno también lo puede ver como una especie de contrato, porque uno puede negociar con los alumnos y ponerse de acuerdo en, por ejemplo, diferentes actividades o modificar algunas actividades o incorporar nuevas lecturas. Es como una alianza entre el profesor y los alumnos acerca de cómo se va a desarrollar ese curso en el cual van a participar ambos. La principal ventaja es la claridad y la visibilidad acerca de lo que se va a ver, cómo se va a ver, cómo va a ser evaluado, y es también una forma de establecer un vínculo de confianza entre el profesor y el alumno. Desde mi punto de vista, lo mejor que me ha traído a mí el sílabus es poder comunicarme de manera efectiva con mis alumnos, favorecer el aprendizaje efectivo de mis alumnos y generar ese vínculo de confianza como para que no haya sorpresas a lo largo del curso. Lo que el sílabus nos permite es fortalecer como una anticipación por parte del alumno acerca de qué es lo que va a ir viniendo y qué compromisos el alumno debe tener asociado con esas actividades que están planificadas a lo largo de las semanas del curso. Y de esa manera se favorecen los resultados y el compromiso tanto de los alumnos como del profesor en el desarrollo del curso. El primer y fundamental paso es contestarnos a nosotros mismos y en el marco del currículum del curso y del currículum de la carrera en el cual ese curso está inserto, qué es lo que los alumnos deben lograr como meta de aprendizajes asociado con ese curso que se va a dictar, qué es lo que deben aprender, cómo lo deben aprender. Y el aprendizaje no solamente es contenido de memorización, sino que pueden ser habilidades o actitudes que necesitan ser comprobadas a lo largo del desarrollo del curso. Ese es el primer paso. El segundo paso fundamental es, ¿cómo vamos a evaluar este proceso y las distintas instancias de evaluación? No solamente pensar en la evaluación que le va a dar una nota, sino también en aquellas evaluaciones que ayudan a él a aprender esos temas o esos conceptos que estamos desarrollando a lo largo del curso. Evaluar lo hacemos en forma continua y debiera ser como una mirada en todas las sesiones yo debiera tener alguna instancia evaluativa. Entonces, primer paso, ¿cuáles son las metas de aprendizaje? Segundo paso, ¿cuáles van a ser las instancias evaluativas y las características de las instancias evaluativas? Y el tercer paso es la planificación de las distintas sesiones con las actividades que se van a ir llevando a cabo, que permiten integrar estas metas de aprendizaje con las instancias evaluativas y de retroalimentación y el desarrollo de los contenidos. El sílabus va muy de la mano con la utilización de métodos activos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el planificar te permite organizar cuáles van a ser esos diferentes métodos que vas a utilizar con el fin de fortalecer alguna de las metas de enseñanza-aprendizaje y cómo estas van a ser evaluadas y retroalimentadas. Y un cuarto punto que considero muy especial es como una carta de motivación del profesor a sus alumnos, en donde uno se sale un poco del rol formal de profesor y uno espera poder transmitir la misma pasión que uno tiene por dictar ese curso hacia sus alumnos. Es como una comunicación más personal, alumno a profesor-alumno, generando esa motivación de por qué este curso es importante en tu formación como alumno. Y una vez que tengo organizado la motivación, las metas, las evaluaciones y las actividades, otro punto fundamental que ayuda al desarrollo sano de las actividades dentro del curso es ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las reglas.
Y las reglas no las tenemos que pensar solo el alumno debe hacer, sino también cuáles son las reglas y los acuerdos que yo como profesor asumo ante el desarrollo de este curso. Por ejemplo, cómo voy a entregar las evaluaciones, cómo van a ser los procesos de retroalimentación, qué tiempos me voy a dar, cómo se va a dar, por ejemplo, el cumplimiento de las horas, si voy a establecer un horario de consulta, cumplir con ese horario de consulta. Y también por el lado de los alumnos, cuáles van a ser las reglas de comportamiento y de convivencia tanto dentro de la sala como en el espacio virtual del aula virtual, como también en el desarrollo de otras actividades que se pudieran dar. Y hay una última parte que es la de referencias bibliográficas y artículos y materiales que son la base de contenido del curso y que dan las bases del sustento teórico del curso.